De la logoterapia al Ikigai. La importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejor. ¿Qué es la logoterapia? Cuando un colega le pidió que definiera su escuela en una sola frase, Frank respondió: pues bien, en la logoterapia el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Ese mismo colega le había definido el psicoanálisis de esta forma: en el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Frank explica que una de las primeras preguntas que se le hacía a sus pacientes era: ¿por qué no se suicida usted? Y generalmente los pacientes encontraban buenos motivos para no hacerlo y seguir adelante. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara: encontrar motivos para vivir. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida para enfrentarse a sus neurosis. Así, la lucha personal por alcanzar su destino lo motivará a seguir adelante y superar las ataduras mentales del pasado, sorteando los obstáculos que encuentre en su camino. Algo por lo que vivir. Un estudio realizado por Frank en su clínica de Viena demostró que tanto entre los pacientes como entre el personal, alrededor de un 80% reconocía que el ser humano necesitaba un motivo para vivir, y el 60% aproximadamente reconocía que alguien o algo en sus vidas hacía que estuvieran dispuestos a morir por esa causa. La búsqueda de sentido. Puesto que para Frank el hombre es capaz de vivir y morir por sus principios e ideales, la búsqueda del sentido se convierte en una fuerza primaria y personal que permite al hombre conseguir sus objetivos. Podemos resumir el proceso de la logoterapia en estos 5 pasos. 1. La persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. 2. El terapeuta le hace ver que siente un deseo por tener una vida significativa. 3. El paciente descubre el sentido de su existencia, de ese momento de su vida. 4. A través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o no hacerlo. 5. Este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse de los obstáculos y de los pesares. La experiencia vital que supuso estar prisionero en el campo de concentración de Auschwitz hizo que Viktor Frankl comprendiera que todo le puede ser arrebatado a una persona excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de cómo se enfrenta uno a las circunstancias que le son dadas, la elección del propio camino. Fue un proceso que tuvo que vivir él mismo sin ayuda, pero le inspiró para el resto de su vida. 10 diferencias entre el psicoanálisis y logoterapia. En el psicoanálisis, el paciente se tumba en un diván como un paciente. Es retrospectivo, mira al pasado. Es introspectivo, analiza la neurosis. La voluntad es la del placer. Se centra en la dimensión psicológica. Funciona por la neurosis psicogénica, impulso e instinto. Analiza el origen inconsciente de los conflictos como una dimensión instintiva. Se limita a los hechos instintivos. Es esencialmente incompatible con la fe. Busca conciliar los conflictos y complacer los impulsos e instintos. En la logoterapia, el paciente se sienta frente al terapeuta quien le guía sin juzgar. Mira hacia el futuro. No ahonda en la neurosis del paciente. La voluntad es la del sentido. Se adentra en una dimensión espiritual. Funciona también para la neurosis neogenas. Principios. Trata de conflictos desde dónde y cuándo surge dimensión espiritual. Engloba también las realidades espirituales. Es compatible con la fe y los otros principios cristianos sobre la esencia humana. Busca que el hombre dé sentido a su vida y satisfaga sus principios morales. Luchar por uno mismo. La frustración existencial aparece cuando el sentido de la vida está ausente o se tuerce. Pero para Frank,
Esta frustración no tiene por qué ser anómala o un síntoma de neurosis, sino que puede ser en cierto grado positiva, un acicate para cambiar aspectos de la propia vida. La logoterapia no considera esta frustración una enfermedad mental como otras terapias, sino una angustia espiritual. Para Frank, el conflicto espiritual es un fenómeno natural y beneficioso para el ser humano, porque impulsa al que lo sufre a buscarle remedio, ya sea con ayuda o por sus propios medios, y así alcanzar una mayor satisfacción vital, es decir, ayudar a dar un giro al propio destino. En el caso de que la persona requiera apoyo, la logoterapia entra en acción ayudando al paciente a descubrir el sentido de su vida. Luego le guía a través de sus conflictos para que pueda seguir avanzando hasta lograr su objetivo. Frank citaba un aforismo célebre de Nietzsche, quien decía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Según su propia experiencia, Frank opinaba que la salud requiere las dosis de tensión natural que surge cuando se analiza lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se quiere conseguir en adelante. El ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por el que desplegar sus capacidades y luchar. El vacío existencial, por otra parte, es típico de las sociedades modernas en las que el hombre hace lo que otros hacen o le dicen, en vez de que él desearía hacer. Muchas veces este vacío se intenta llenar con poder económico, placer físico o entumecimiento mental. Puede incluso llevarlo al suicidio. La neurosis del domingo, por ejemplo, aparece cuando al suspenderse las obligaciones y las prisas de la semana, la persona se da cuenta del vacío que hay en su interior. Hay que buscar entonces soluciones y sobre todo un propósito, un motivo por el que levantarse de la cama. Me siento vacío. Tras hacer un estudio en el Hospital Policlínico de Viena, el equipo de Frank descubrió que el 55% de los pacientes encuestados mostraba algún grado de vacío existencial. Hallar el sentido de la vida, como define la logoterapia, da al ser humano razones para llenar ese vacío. Para Frank, el hombre que se enfrenta a sus problemas y convierte sus objetivos en actividad, al hacerse mayor podrá mirar atrás con paz interior. No envidiará la juventud de los que aún la tienen, porque tendrá un cúmulo de vivencias y experiencias que le demostrarán que ha vivido por algo y para algo. Algunas claves de la logoterapia para una vida mejor. El hombre no inventa el sentido de su existencia, como decía Sartre, sino que lo descubre. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse en cambiar muchas veces a lo largo de los años. De la misma forma que la presión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva atención, hipertensión hacia aquello que se desea hace que no llegue. El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. El ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil indistintamente. Dependerá de sus decisiones y no de sus condiciones la postura que finalmente adopte. A continuación veremos 4 casos de la consulta de Viktor Frankl para entender su terapia de búsqueda del sentido. El caso del propio Frankl. Tanto en los campos de concentración alemanes como posteriormente en los japoneses y coreanos, los psiquiatras pudieron constatar que los deportados con más probabilidades de supervivencia eran los que tenían metas por cumplir fuera de los campos y que sentían la necesidad de salir de ahí con vida. Ese fue el caso de Frank, quien tras ser liberado y desarrollar con éxito su escuela de logoterapia, se dio cuenta de que él mismo había sido su propio paciente de su propia terapia. Y es que Frank tenía un objetivo por cumplir que lo hizo seguir adelante. Al ser internado inicialmente en el campo de Auschwitz, le fue confiscado un manuscrito que él había desarrollado con sus teorías e investigaciones y que estaba listo para su publicación. Al ser despojado de él, Frank sintió la necesidad de reescribirlo de nuevo, y aquello le dio un impulso, un sentido a su vida entre horrores y la incertidumbre constante de los campos de concentración. Tanto fue así que a lo largo de los años, especialmente cuando estuvo enfermo de tifus, fue anotando en trozos de papel que encontraba los fragmentos y palabras en clave de la obra perdida.
A continuación veremos algunos de los casos más célebres que atendió en su consulta y que nos permiten entender la práctica de la logoterapia. El caso del diplomático americano. Un importante diplomático norteamericano acudió a la consulta de Frank para seguir un tratamiento que había iniciado 5 años atrás en su país de origen. Tras preguntarle a Frank por qué había iniciado la terapia en primer lugar, el diplomático le contestó que se sentía a disgusto con su trabajo y la política exterior de su país, que debía cumplir y hacer cumplir. Su psicoanalista americano, con quien había hecho años de terapia, había insistido en que se reconciliara con su padre para que su gobierno y su trabajo no le resultaran desagradables por ser representaciones de la figura paterna. Sin embargo, Frank le hizo ver tras unas sesiones que su frustración se debía a que deseaba dedicarse a una profesión distinta. El diplomático finalizó su tratamiento con esa idea en mente. 5 años después, supo por el exdiplomático que éste llevaba 5 años desarrollando un trabajo distinto y que se sentía feliz. Frank opinaba que este hombre no solo no habría requerido los 5 años de psicoanálisis, sino que ni siquiera podía considerársele un paciente con necesidad de terapia. Simplemente iba a buscar un nuevo propósito que diera sentido a su vida. En el momento en que lo encontró, su vida adquirió un significado profundo. El caso de la madre suicida. La madre de un chico que había muerto a los 11 años fue internada en la clínica de Frank después de intentar suicidarse y llevar con ella a su propio hijo. Fue este otro hijo paralítico desde la infancia quien le impidió culminar su obra, ya que él sí le encontraba sentido a su existencia, y si su madre los mataba a ambos no podría cumplir su misión. En una sesión de grupo, la mujer explicó su historia. Para ayudarla, Frank le pidió a otra mujer que imaginara una situación hipotética, en la que se encontrara en su lecho de muerte, vieja y rica pero sin hijos. La mujer aseguró que en ese caso consideraría que su vida habría sido un fracaso. Al plantearle a la madre suicida este mismo ejercicio que se imaginara en su lecho de muerte, ésta miró atrás y se dio cuenta de que había hecho todo lo posible por sus hijos, por ambos, que le había dado a su hijo paralítico una buena vida, y éste se había convertido en una buena persona, razonablemente feliz. A lo que añadió llorando: en cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que estuvo cargada de sentido, y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. De esta forma, al imaginarse en su lecho de muerte futuro y mirar hacia atrás, la madre suicida encontró el significado que, sin saberlo, le había estado dando a su existencia. El caso del médico triste. Acudió una vez a su consulta un médico maduro que, al no poder superar la muerte de su esposa, sufría una profunda depresión desde hacía 2 años. En vez de darle consejos o analizar su padecimiento, Frank le preguntó al doctor qué hubiera sucedido si en vez de ella hubiese sido él quien falleciera en primer lugar. El médico, espantado, le respondió que para ella habría sido horrible, que su pobre esposa hubiese padecido en extremo. «Ah, eso», Frank le respondió. «¿Lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte». El médico no dijo nada más, pero salió del despacho tranquilo tras tomar la mano de Frank entre las suyas. El propio sufrimiento, pudiendo padecerlo él en lugar de su amada esposa, le había dado un sentido a la vida del médico. La terapia Morita. En la misma década que nacía la logoterapia, de hecho unos años antes, el japonés Soma Morita creaba su propia terapia basada en el propósito de vida. Demostró ser efectiva para tratar neurosis, trastornos obsesivos compulsivos y estrés postraumático. Soma Morita era budista zen, además de psiquiatra, y su terapia tuvo gran influencia espiritual en Japón. Muchas terapias occidentales se centran en intentar controlar o modificar las emociones y sentimientos de los pacientes. En Occidente solemos aceptar que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y eso influye en cómo actuamos. En cambio, la terapia de Morita se centra en enseñar a los pacientes
a aceptar sus sentimientos sin intentar controlarlos, ya que los sentimientos cambiarán a través de la acción. El fundamento de la terapia morita, también del Zen, es que la acción es la causa del cambio y por consiguiente no debemos intentar controlar los pensamientos y sentimientos. Es un enfoque opuesto al occidental que nos induce a controlar y modificar primero nuestros malos pensamientos para cambiar cómo actuamos. La terapia morita, aparte de aceptar las emociones, busca crear nuevas emociones a base de la acción. Según Morita, estas emociones se aprenden a través de las experiencias a base de la repetición. La terapia morita no intenta eliminar los síntomas directamente, sino que enseña a aceptar con naturalidad nuestros deseos, ansiedades, miedos y preocupaciones. Este terapeuta revolucionario decía: en materia de sentimientos es mejor ser rico y generoso, en el sentido de aceptarlos y dejarlos marchar. Sobre la cuestión de dejar ir los sentimientos negativos, Morita lo explicaba con esta fábula. Si un burro está atado a una farola, continúa caminando para intentar escapar, pero comienza a dar vueltas y al final terminará inmovilizado junto a la farola. Lo mismo nos pasa a las personas cuando tenemos pensamientos recurrentes y obsesivos e intentamos bloquearlos con otros pensamientos. Principios fundamentales de la terapia morita. 1. Acepta tus sentimientos. Si tenemos pensamientos obsesivos, no debemos intentar controlarlos ni tampoco deshacernos de ellos. Al intentarlo, se volverán más intensos. Un maestro zen, hablando de los sentimientos y emociones humanas, decía: si intentamos eliminar una ola con otra ola de forma continua, crearemos un mar infinito de olas. Los sentimientos no los hacemos nosotros, sino que simplemente vienen a nosotros y debemos aceptarlos. La clave está en darles bienvenida. Morita solía decir que las emociones son como el tiempo meteorológico. No las podemos predecir ni controlar, simplemente observar. En este punto, a veces se cita al monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que decía: «Hola Soledad, ¿cómo estás hoy? Ven, siéntate conmigo y cuidaré de ti». Número 2. Haz lo que debas hacer. No hay que centrarse en eliminar síntomas, puesto que la recuperación vendrá de forma espontánea. Se trata de centrarse en el presente y, si estamos sufriendo, aceptar ese sufrimiento y, sobre todo, evitar intelectualizar la situación. La misión del terapeuta es desarrollar el carácter en el individuo para que pueda afrontar cualquier situación, y el carácter se forma con lo que uno hace. La terapia morita no explica nada a los pacientes, deja que ellos o ellas aprendan a través de sus acciones y actividades. No te dice cómo meditar ni cómo escribir un diario, como haría otras terapias occidentales. Es el paciente quien lo irá descubriendo por sí mismo a través de sus experiencias. Número 3. Descubre tu propósito vital. Aunque no podamos controlar emociones, sí que podemos tomar el mando de las acciones que emprendemos cada día. Por eso debemos tener claro nuestro propósito y tener siempre presente el mantra de Morita. ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Qué acción debemos tomar ahora? Para ello, la clave es haberse atrevido a mirar dentro de uno mismo para descubrir el propio Ikigai. Las 4 fases de la terapia morita. El tratamiento original de Soma Morita, que duraba de 15 días a 3 semanas, constaba de las siguientes fases. 1. Aislamiento y descanso, 5 a 7 días. La primera semana del tratamiento, el paciente descansa en una habitación sin ningún tipo de estímulo exterior, sin televisión, sin libros, sin familia, sin amigos, sin hablar. Lo único que tiene el paciente son sus propios pensamientos. Está tumbado la mayor parte del día. En esa fase se recupera mental y físicamente. El paciente es visitado regularmente por el terapeuta, que intenta evitar demasiada interacción. Simplemente aconseja al paciente seguir observando la subida y bajada de sus emociones
mientras está tumbado. Cuando el paciente se aburre y tiene ganas de hacer cosas de nuevo, estará listo para pasar a la siguiente fase de la terapia. 2. Terapia ocupacional ligera, de 5 a 7 días. En esta segunda fase, el paciente realiza tareas monótonas en silencio. Una de ellas es escribir un diario escribiendo sus pensamientos y sentimientos. El paciente sale afuera tras estar una semana encerrado, da paseos por la naturaleza y hace ejercicios de respiración. También comienza a realizar actividades simples como jardinería, dibujar o pintar. En esta fase, el paciente todavía no puede hablar con otros excepto con su terapeuta. 3. Terapia ocupacional, de 5 a 7 días. El paciente realiza tareas que requieren movimiento físico. Al doctor Morita le gusta llevar a sus pacientes a cortar leña a la montaña. Por ejemplo, además de tareas físicas, el paciente también se enfrasca en otras actividades como escribir, pintar cerámica. El paciente ya puede hablar con los demás, pero solo se le permite hablar de las tareas que esté ejecutando en el momento. 4. Retorno al mundo real y a la vida social. El paciente sale del hospital y se reintegra a la vida social, pero manteniendo las prácticas de meditación y terapia ocupacional que ha ido desarrollando en el hospital. La idea es volver a la sociedad como una persona nueva, con un propósito distinto, propio y sin ser controlado por la sociedad y las emociones como una marioneta. La meditación Naikan. Morita es un gran maestro zen de meditación introspectiva Naikan. Muchas de las ideas de su terapia fueron extraídas de su conocimiento y dominio de esta escuela, que se centran en 3 preguntas que se tienen que plantear al practicante. 1. ¿Qué he recibido de la persona X? 2. ¿Qué he dado a la persona X? 3. ¿Qué problemas he causado a la persona X? A través de esta exploración dejamos de señalar a los demás como causantes de nuestros males y profundizamos en la propia responsabilidad, como afirmaba Morita. Si estás enfadado y te quieres pelear, piénsalo durante 3 días antes de llegar a las manos. Al cabo de 3 días, la intensa emoción de querer pelear habrá desaparecido de forma natural. Y ahora, Ikigai. Los principios de la logoterapia y la terapia Morita apuntan a una experiencia que es personal e intransferible y que puede realizarse sin terapeutas ni retiros espirituales. La misión de hallar el propio Ikigai, tu combustible existencial para la vida. Una vez descubierto, se trata de tener el valor y hacer el esfuerzo de no perderse en el sendero. A continuación, veremos las herramientas fundamentales para poner en el camino fluyendo con las tareas que hayas elegido, alimentándote de modo equilibrado y consciente, practicando ejercicio suave y aprendiendo a no desmoronarte ante las dificultades. Para ello deberás aceptar que el mundo es un lugar imperfecto, como quienes lo habitan, pero lleno de posibilidades de crecimiento y realización. ¿Estás preparado para volcar tu pasión como si no existiera nada más importante en el mundo?